Eskerrik asko, muy bien. Pues nada, agradecer a Irukide pues la invitación y a las entidades que han apoyado este evento. Y nada, pues vamos a empezar con la charla. En principio veis que el tema es como que da mucho de sí, ¿verdad? Es decir, cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a elegir estudios y profesiones, ¿no? Veis que el dibujo inicial, veis que hay una persona con un interrogante, ¿no? Y parece ser como que esto de tomar decisiones parece ser que puede llegar a ser complicado, ¿no? Y parece que llevo una mochila ahí pesadísima. Bueno, puede ser que en ocasiones sea así y en otras ocasiones sea más fácil. En cualquier caso, nos vamos a centrar en cómo hacerlo fácil, ¿no? Tanto en un caso como en otro. Fijaros, hace unas semanas estuve también en un evento organizado por Esequide en el que di una charla a personas que habían acabado o que estaban acabando la universidad y les pregunté sobre el futuro, cómo lo veían, ¿no? Es decir, eso del futuro, qué interrogantes les generaba y tal. Y bueno, he recogido aquí las palabras más significativas que aparecieron, ¿no? Fijaros, de todas las que aparecen ahí, la mayoría son negativas, ¿no? En el sentido de que, bueno, vamos a acabar la universidad, ahora no sabemos lo que nos espera, hemos estado relativamente cómodos en nuestro espacio estudiantil y ahora, pues, ojo, ¿qué nos espera, no? Pues decían inseguridad, incertidumbre, ambivalencia, ¿no? Por un lado, pues, joder, se nos abre un mundo nuevo, pero por otro lado, pues, tenemos que salir un poquito de lo conocido, ¿no? Sentirse descolocado, cierta tensión y, bueno, había dos palabras pues que tenían cierto sentido positivo, ¿no? Reto e interés. Y estas dos palabras yo creo que es muy interesante que las asumamos como propias, ¿no? Que como familia, digamos, claro, cada uno conocerá su situación, si al chico, si a su hijo o a su hija le está costando más o menos tomar una decisión, dependiendo en qué momento esté. Pero una idea central sería que hay que tomarlo como un reto, ¿no? Y desde luego con interés, ¿no? Nunca intentar quitarle la mayor carga de tensión que pueda haber, ¿no? Alguno estará pensando, bueno, ¿a qué viene esta rotonda aquí, no? El otro día cuando fui, le comenté a un amigo, oye, pues voy a dar una charla sobre las salidas, ¿no? Sobre las salidas, sobre cómo influyen, digamos, las relaciones familiares, cómo los hijos, cómo pueden ayudar las familias a la elección vocacional de sus hijos e hijas. Y me dijo él, bueno, pues yo lo que quiero es que mi hija haga unos estudios que sean rotonda. Decía rotonda, pero rotonda es un término, ¿no? De la circulación y tal. Sí, sí, rotonda quiere decir que tenga muchas salidas, ¿no? Claro, muchas salidas. El tema es que el sistema educativo sí que propicia muchas salidas, ¿no? El problema muchas veces está cuando estamos dentro de la rotonda y giramos, pero no encontramos aquella salida que nos pueda gustar o aquella salida en la que nos sintamos más seguros. Y en cualquier caso, la rotonda sí que permiten, tomas una salida, sí que es verdad que puedes perder un tiempo determinado, etcétera, pero puedes volver, ¿no? Igual tardó 2 kilómetros en incorporarte otra vez a la rotonda, pero digamos que el sistema educativo, esa rotonda, pues sí que nos permite volver, ¿no? Si en un momento dado pues nos hemos equivocado en nuestra elección y como diremos luego, pues la verdad es que equivocarse tampoco tiene que verse como algo dramático, ¿no? Sí que hay que intentar aminorar ese posible error, pero en ese sentido quitarle hierro, ¿no? Entonces, bueno, el tema central sería cuál debe ser el rol de las familias, ¿no? Fijaros, pues pensando en una imagen que se nos debía de quedar, diciendo, bueno, ¿cuál puede ser el rol de las familias? Y se me ocurrió la imagen de dos personas que están conduciendo un coche en un rally. Sabéis que en un rally pues siempre está el que conduce, la persona que conduce y la otra persona, el copiloto, el que le va diciendo, pues cuidado que tienes ahora pues una curva X o tal y cual, ¿no? Y si yo os diría, bueno, ¿cuál de las dos personas es la que conduce? Que diríamos, igual todos los que estéis aquí dirían, no, el que conduce el coche tiene que ser el hijo o la hija, ¿no? Aunque no tenga carne de identidad, carne de conducir en este caso, ¿no? Y yo creo que esta imagen sí que marca un poquito el rol que tiene que tener la familia en el sentido que tiene que ser acompañante, ¿vale? Fijaros que el que está al lado, el copiloto, el que le da ese apoyo, le señala dificultades que puede tener en el camino, le dice cuidado que viene una curva, etcétera, e incluso tiene unos folios, que es decir, tiene documentación que en un momento dado le puede apoyar, pero el que conduce el coche, el que lleva el proyecto de su propia vida es siempre la persona, ¿vale?
el joven. Y esto es algo que no se nos debe de olvidar, porque a veces podemos tener esa tentación de decir, no te preocupes, ya lo hago yo, o pensar, como salen ahora las actitudes estas, ¿no? Que yo estoy seguro que los que estéis aquí no aparecerán, pero que con cierta frecuencia en mi vida profesional sí que he visto, ¿no? Un poco el decir, bueno, yo te marco el camino, ¿no? Y un poco ser conductor. En lugar de ser esa persona que le ayuda, el interactuar desde la persona a su hijo diciendo, mira, esto no debes hacer, tienes que, ¿no? Utilizar esos verbos que a veces decimos, no, tú lo que tienes que hacer es esto, olvídate de tal, ¿no? O otro error muy frecuente suele ser el proyectar nuestros miedos, ¿no? Es decir, pues imagínate si empieza en la universidad y resulta que le va mal, o no, o en lugar de dejarlo en primero lo deja en segundo o tercero, pues para mí sería insufrible, etcétera, ¿no? Otro error también frecuente suele ser el proyectar nuestras expectativas, nuestros deseos en la otra persona, ¿no? Que llega a ser lo que yo no fui, ¿no? Pues ya que yo no he podido estudiar, etcétera, pues que sea al menos pues que haga esto, ¿no? O el sentido contrario, es decir, que siga mi camino. Somos una familia, imaginaros, de relojeros o de un gremio determinado, y lo que nos gustaría es que siguiera, ¿no? Ese mismo camino, porque igual, oye, pues es una tradición familiar, etcétera, ¿no? O cuando les decimos a nuestros hijos, hijas, si esa carrera no tiene salidas, olvídate de eso, ¿no? Que suelen ser mensajes como muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, estos serían actitudes que pueden salir porque también, de alguna forma, el coche que conduce ese hijo o esa hija es también un coche de alguna manera propio, ¿no? Lo sentimos como propio, y desde la buena voluntad podemos caer en esos fallos, ¿no? De decir, bueno, pues de ocupar un rol que no nos corresponde, que el que le corresponde sea al hijo, ¿no? Y nuestro rol tiene que ser más bien, como pongo ahí, de acompañar, ¿no? Y como decía el concejal que nos ha presentado, ¿no? Ocupar un lugar, si quieres, secundario en la sombra, pero que desarrolla sobre todo estas actitudes, ¿no? La actitud de escucha, de observación, de ver cómo va madurando en la toma de decisiones, que anima, que facilita, que en un momento dado le puede hacer oye, pues igual te tienes que plantear esta idea, porque mira, he visto un artículo interesante sobre esto, mira, sería interesante que lo leyeras, o le puede plantear cuestiones, igual te has planteado esto y lo otro, ¿vale? Pero en cualquier caso, dejar siempre que sea el chico o la chica la que de alguna forma ellos sientan que llevan el liderazgo, ¿no? Porque un adolescente lo que no acepta es que un adulto le diga lo que tiene que hacer, ¿vale? Y muchas veces lo que ocurre es que por nuestra buena voluntad, por querer que se va a pegar una castaña, que lo estoy viendo, y le presionamos tanto que rompemos la relación. Decimos, bueno, es que ya no quiero ni irte, porque si siempre me estás hablando de lo mismo, que haga esto y lo otro, no sé qué, y se rompe la relación, y entonces ya dejas de ser el referente que debería ser para esa persona, ¿no? Entonces es muy importante pues no caer en ese posible error de buena voluntad, ¿eh? Siempre decimos que en ese aspecto, digamos, la buena voluntad siempre está ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo ayudar? Ese es un poquito el sentido de la charla, ¿no? Pues uno de los aspectos que nosotros como familia podemos hacer sería el facilitar experiencias de aprendizaje, ¿no? Luego veremos un poco. Es muy importante que los chicos y las chicas a veces están demasiado metidos en el mundo académico, ¿no? En los estudios, y su mundo a veces se reduce a lo estudiantil y a la fiesta, ¿no? En un momento dado. Y no controlan otros contextos, ¿no? Entonces, es muy interesante en la medida en que nosotros podamos, el que ellos vivan otras experiencias también, ¿no? En el sentido de que experiencias que luego diremos, ¿no? Pues tanto experiencias de tipo deportivo, en trabajos de equipo, en trabajos de voluntariado, por ejemplo, donde ellos vivan otras realidades, que vean el mundo desde otra perspectiva, ¿vale? Esas pueden ser unas iniciativas que nosotros podemos, digamos, animar, impulsar, ¿no? Y luego, un rol también muy interesante sería ayudarles a conocerse, ¿vale? Porque lo que ocurre es cuando nuestros hijos e hijas tienen 14, 15, 16 años, 17, no se conocen.
no se conocen y, lógicamente, si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy complicado porque el sistema educativo lo que nos dice es que ya con 16 años tienes que tomar una decisión bastante importante, que es o hacer bachillerato o hacer una FP. Y no solamente el bachillerato, sino que tienes que elegir el bachillerato que te va a llevar a hacer unos estudios, ¿no? Si eliges un bachillerato que no se corresponde con esa carrera, pues luego vas a tener más complicado para entrar y demás. Entonces, es normal que se viva eso con cierta tensión, ¿no? Entonces, nosotros como adultos, pues sí que podemos intentar ayudar a conocerse un poquito más, ¿vale? Igual muchos que conocéis la ventana de Johari, que es un pequeño ejercicio, es un esquema donde habla de las diferentes dimensiones del yo. Entonces, ese autor lo que dice es que tenemos dentro de nuestro yo como 4 áreas, ¿no? La área pública, que es la que conocemos todos, la que conoce la persona y la que conocen los demás. La otra área sería el área oculta. Sería aquella área de nuestra personalidad que ni la conocemos nosotros ni la conocen los demás. El área más interesante en este aspecto sería el área ciega, que es decir, aquello que la persona desconoce, pero que lo conocen los demás, ¿no? Ese aspecto de tu personalidad que igual tú no has captado, pero que los demás sí que lo han visto. Entonces, el área ciega, nosotros sí que podemos ayudar a que nuestro hijo o nuestra hija vaya dejando que ese área ciega pues que sea cada vez menos ciega, ¿no? Y le podemos ayudar a conocerse mejor, a descubrir dimensiones de su personalidad que, oye, pues yo no había caído en eso, ¿no? Y luego otra área sería la última área, que sería el área desconocida, que es al principio pues no tendríamos difícil acceso, pero en el área ciega sí, ¿no? Entonces, dentro del rol que tendríamos nosotros sería, por un lado, nosotros somos ya adultos, que es decir, hemos tenido una experiencia, un recorrido profesional, y lo que sí le podemos dar es, pues podemos tener un rol de contraste, ¿no? Imaginaros pues el típico chico, la típica chica que te plantea, mira, pues yo quiero ser actor. Y dices, bueno, ¿por qué quieres ser actor? Jo, yo es que veo a los actores por la tele y la verdad es que me encanta. Cuando veo una serie de humor, jo, pues la verdad es que me encantaría ser uno como ellos, ¿no? Entonces tú desde afuera dices, bueno, vale, actor, una actitud puede ser, va, eso ni actor, si hay un paro tremendo, si lo único que trabajan son 5, etcétera, ¿no? Ese puede ser un cierto enfoque, pero otro puede ser decir, bueno, vamos a valorarlo, vamos a investigar qué hay detrás de la profesión de actor, ¿no? o de actriz, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué no investigas, ¿no? en ese tema? ¿Por qué no hablamos con personas que trabajan en ello, investigamos un poquito en internet de lo que hay sobre ello, etcétera, ¿no? De tal manera que igual descubres que un actor tiene que estudiar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, si tú quieres ser actor o actriz, pues por poner un ejemplo, tienes que saber también los pros, pero los contras, ¿no? Y en ese sentido, nuestro rol puede servir para contrarrestar, para situarle en la realidad a ese chico, esa chica, pues igual tiene una imagen de los estudios o de las profesiones idealizada o con poco contraste, ¿no? Otro aspecto que nosotros podemos favorecer también es el desarrollo de la autoestima, ¿no? Es decir, que con independencia de que nuestro hijo o nuestra hija sea una buena estudiante o buen estudiante, es muy importante que su autoestima, a pesar de que en el caso de los malos estudiantes pueden llevar una mochila muy pesada, ¿no? De fracaso escolar, etcétera, que afecta a su autoestima, es muy importante nosotros como familia el que le digamos tú tienes valores, actitudes y tú puedes ser feliz también, ¿no? Es decir, no, puedes encontrar tu propio camino, ¿vale? Aunque a veces el tema del fracaso escolar como padres y como madres lo llevamos mal y este hijo, ¿qué va a ser de nuestro hijo?, etcétera. Tenemos que intentar siempre superar y creernos en ellos porque ellos lo necesitan y porque es una realidad. Es decir, todas las personas tenemos un valor y un sentido y pueden realizarse en la vida, ¿no? Y luego también, pues bueno, el permitir que se equivoquen, es decir, en un momento dado pueden elegir un camino que igual luego no les lleva a lo que ellos esperan. Vamos a intentar que ese camino no sea un camino sin salida, sino que, ¿vale?, ese camino, pero en el sentido que les sirva de experiencia, ¿vale? Es que en ese sentido puede ser interesante. Bueno, cuando hablamos un poco de la orientación académico-profesional, nos encontramos con 2 realidades. Una, la expectativa del alumnado, de los hijos y de las hijas, que lo que buscan, pues lógicamente, es un trabajo estable, un sueldo que me guste, es un poco las 3 dimensiones básicas, ¿no?
Pero nos encontramos, por otro lado, con un mundo del trabajo marcado por, entre otras, con este tipo de características, ¿no? Es decir, la movilidad. Hoy en día el mercado de trabajo ya no está circunscrito a tu provincia, sino que es el mundo entero. La competitividad, eso nos lleva a la importancia de la formación, ¿no? Puede haber mucha gente compitiendo en un puesto de trabajo, esto nos puede generar incertidumbre, inestabilidad. Otro aspecto que valoran mucho las empresas es que no tanto el currículum, que seas ingeniero, que sea graduado en tal, sino que aportes valor, ¿no? Ya no vale decir, bueno, tengo unas notas buenas, fantástico, pero aparte de eso, ¿qué nos puedes aportar tú a nuestra empresa, ¿no? Porque lo que pedimos es gente concreta para tareas concretas, lo cual quiere decir que es muy importante dentro de ese itinerario que los chicos y las chicas a medio plazo se especialicen. Es decir, que aunque sepan de ingeniería eléctrica o sepan de mecánica, que se especialicen en un campo, ¿vale? Porque hoy en día el mercado de trabajo está por ahí, marcando esas líneas, ¿vale? Y luego otro aspecto muy importante, porque claro, a la hora de orientar a nuestros hijos e hijas es muy importante saber lo que las empresas piden, ¿no? Al final, ¿no? Y lo que piden son, por un lado, que sepan de lo suyo, es decir, que si eres un ingeniero, si eres un mecánico, como decíamos, pues que sepas de mecánica y de lo tuyo, pero que tengas también lo que se llaman habilidades blandas, esas habilidades blandas que no se estudian, o sea, en un plan de estudios se trabaja específicamente la empatía, puede formar parte de algún área, pero no se trabaja específicamente igual como contenido de la materia, el trabajo en equipo, habilidades de comunicación, la gestión emocional, el saber escuchar, cuando tienes un conflicto, enfrentarte a él de forma que no te venza, el ser proactivo, el que seas una persona que planifique, que organice bien las cosas, y esos son un tipo de valores que las empresas les interesa mucho. Yo, cuando he estado muchos años de orientador en un instituto aquí en Bilbao, llevaba la bolsa de trabajo. Y las empresas lo que me decían sobre todo, bueno, era un instituto de FP, y las empresas lo que me pedían es, bueno, pues nos interesa que nos mandes, decían, a un chico o una chica, pues que ya sabemos que van a saber de administrativo, de soldadura, de mecanizado, pero sobre todo que tenga buenas actitudes, que se implique en la tarea, que sea una persona responsable, etcétera, ¿vale? Porque el problema que nos encontramos sobre todo es ese, ¿no? Que a veces no se implican lo suficiente o que aguantan poco la presión, etcétera, etcétera. Entonces decimos que, claro, lo complicado es cómo educar en eso, ¿verdad? Es decir, cómo educamos en ese tipo de competencias que son blandas, ¿no? Que decimos, ¿vale? Bueno, pues este es un poquito el contexto, ¿vale? El desafío no es fácil, que decir, tanto para nuestros chicos y chicas como para nosotros que estamos ahí un poco ayudándoles y intentando pues ser un apoyo, ¿no? Y no es infrecuente que el proceso de toma de decisiones se viva a veces con cierta angustia, con cierto miedo, con miedo a equivocarse, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ese apoyo emocional que le demos nosotros a nuestros hijos e hijas, pues es fundamental, ¿vale? En la siguiente imagen que veis ahí, esta es una imagen de un compañero orientador de Granada que sintetiza muy bien los elementos básicos del proceso de orientación, ¿no? A la hora de valorar o a la hora de elegir estudios y profesiones hay que tener en cuenta como tres ámbitos, ¿no? Un ámbito sería un planeta, digamos, sería el de las preferencias, ¿no? ¿Qué es lo que en qué aspectos, qué es lo que quiero ser, ¿no? Es decir, qué me interesa, qué gustos tengo, las motivaciones, a qué aspiro, qué tipo de valores tengo, si mis valores son ganar dinero o mi valor más importante es igual pues ser útil a los demás. ¿Y cómo soy yo? Entonces, en torno a ese ámbito, en torno a lo que yo quiero, en torno a lo que me interesa, es un ámbito fundamental, ¿vale? Es un ámbito a tener en cuenta. El segundo ámbito sería no solamente lo que me interesa, sino las competencias, porque ahí me puede interesar una cosa, pero puedo ser capaz de hacer eso. Ahí estamos hablando de las habilidades, conocimientos, aptitudes, sería el otro campo, ¿vale? Y el tercero sería las oportunidades del entorno. ¿Qué quiere decir? Pues imaginaros que, pues bueno, que mi hijo o mi hija pues le interesa ser ingeniero aeronáutico, pero resulta que en el País Vasco no se imparte eso. Entonces igual tiene que salir fuera, igual tiene que ir a Madrid o tiene que ir a otro sitio y no tenemos las condiciones económicas que nos lo permitan. Puede ser, ¿no? Un ejemplo. Entonces, digamos, a la hora de elegir los estudios y profesión,
tiene que haber como que los tres planetas estos tienen que entrar en unión, ¿vale? De tal manera que si uno de ellos está demasiado alejado, no nos sirve. Fijaros, hace unos días estoy hablando con una persona que le apasionaba el mundo de la mecánica. Era un hombre mayor, ya había trabajado en ese ámbito y le apasionaba la mecánica. Me decía, jo, yo es que llevo en las venas, en lugar de sangre, pues llevo gasolina, decía, ¿no? Es decir, me encanta. Y me decía, pero claro, yo tengo ahora 49 años y resulta que lo que me ofrecen es un trabajo por 950 euros, un trabajo de mecánico cuando yo llevo una experiencia laboral de la pera, ¿no? Y resulta que él decía, claro, es decir, en este caso, ¿qué estaba ocurriendo? Él las ganas y la actitud la tenía, pero lo que le estaban ofreciendo no encajaba. Es decir, no habían entrado los tres mundos en unión, digamos, ¿no? Entonces, él ya lo que decía es, mira, ahora ya no me interesa tanto la automoción, por lo que me estoy encontrando fuera, sino que lo que me interesa es algo que me dé una estabilidad económica, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí sí que esta persona estaba aludiéndose sin querer a un elemento clave, que es estos tres factores, lo que me gusta, lo que yo soy capaz y lo que me ofrece el entorno cambia en el tiempo. Quiere decir que un chico o una chica, normalmente, yo en el trabajo de orientador lo he visto con 16, 17, 18 años, lo que piensa es hacer algo que le guste. Y muchas veces no valora las otras cosas, es decir, no valora si el entorno me lo puede dar, si el entorno está complicado, si hay paro o no hay paro, etcétera. No dice, no, yo lo que quiero es que me guste, ¿verdad? Pero luego, cuando pasa el tiempo, sí que observo que cuando llegan a tener ya 24, 25, 26 años y tal, los intereses cambian y muchas veces ya no interesa tanto, sí que interesa no hacer algo que te guste, pero ya lo que me interesa es una cierta estabilidad, ¿vale? Lo que me interesa es entrar dentro del mercado de trabajo y aunque no haga lo que me interesa a mí sobre todo, que gane en estabilidad y tal. Entonces, de ahí la razón de que mucha gente se presente a oposiciones para ser funcionario, etcétera, en unos oficios que cuando tenía 15, 16 o 17 años ni se lo habría planteado, porque ya lo que él oía lo que quería era pues, ser abogado, ingeniero, etcétera, y luego pues las circunstancias de la vida le han hecho cambiar y al final lo que se está planteando es, mira, yo ahora lo que quiero es una estabilidad económica, lo que me ofrece el entorno es esto, me adapto y fuera, ¿vale? Eso no deja de ser un poco triste al final, ¿no? Porque al final lo que indicaría sería es que no me ha quedado más remedio que adaptarme a lo que la realidad me estaba ofreciendo, ¿vale? Entonces, digamos que la persona que realmente cumple el proyecto de vida sería cuando ha conseguido conjugar los tres aspectos, ¿vale? Cuando lo que hago me gusta, joder, me levanto a las 8 de la mañana los lunes y digo, oye, pues me enfrento el día con ganas y con ilusión, voy a hacer algo que me gusta, estaría mucho mejor de vacaciones, pero oye, me gusta lo que hago, ¿no? Y además en mi trabajo lo desarrollo bien y encima pues el contexto laboral y tal, pues un contexto majo, cobro un sueldo pues digno, etcétera, ¿no? Entonces eso es un poquito a lo que hay que intentar tender, ¿vale? Pero no siempre pasa, ¿vale? Entonces nosotros como adultos sí que tenemos que darle a ese chico, a esa chica un poco el elemento de contraste, ¿vale? El elemento de contraste nos obliga a tener información, ¿no? O por lo menos buscarla muchas veces, ¿vale? Anteriormente el concejal nos ha dicho cómo el sistema educativo es muy complicado, ¿vale? A veces pasa que, joder, el chico, nuestro hijo o nuestra hija está en tercero, en cuarto de la ESO y resulta que vamos a una charla del instituto y nos ofrecen ahí todo un itinerario de la pera y que si elijo la FP de grado medio, luego tengo que ir a grado superior y si elijo el bachillerato, luego no sé, tengo una salida por aquí, por allá. O sea que el sistema educativo a veces para entenderlo, para quienes no están dentro del sistema, a veces es complicado y necesitas de tener mucha información, ¿vale? Entonces, luego vamos a hablar eso de los itinerarios, ¿vale? Porque igual es un tema que os puede interesar específicamente, ¿vale? Entonces, dentro de los tres ámbitos que hemos dicho, el ámbito que decíamos, vamos a ver, el ámbito este que sería de preferencias y competencias, es decir, esos dos planetas que decíamos, se pueden agrupar en el tema del autoconocimiento, ¿vale? Es decir, yo no puedo elegir algo si ni siquiera me conozco bien a mí mismo o a mí misma. Entonces, antes de elegir nada o en el momento de elegir, es muy importante que la persona reflexione sobre lo que le gusta,
las metas, las aspiraciones, los valores, la personalidad, las actitudes, ¿vale? Y nosotros en ese campo sí que le podemos ayudar muchas veces a enriquecer su punto de vista sobre sí mismo, ¿no? O sobre sí misma. Es decir, oye, Aita, ¿cómo me ves en esto? Pues mira, yo te veo, joder, que eres una persona sociable, pues un trabajo relacionado con personas, muy bien. O yo te veo, joder, que eres humanitas. Yo creo que la parte técnica, yo creo que tienes que priorizar por ahí, etcétera, ¿no? Luego veremos una serie de herramientas que están en Internet y que pueden ayudarnos a que ese alumno, que esa alumna, en este caso los hijos e hijas, les ayude a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre sus aspiraciones, los valores, los intereses, etcétera. Son herramientas que están ahí en Internet y que son accesibles, ¿vale? Y que luego veremos y que nos pueden ayudar, ¿vale? Sin el autoconocimiento es muy difícil elegir bien, ¿vale? Porque yo es que no me conozco lo suficiente. A veces cuando un chico o una chica te dice, cuando le haces la típica, lo típico que le dices, ¿tú qué quieres hacer y tal? Y te dicen lo que es, o sea, lo que no te esperas y lo peor en el sentido de decir, yo es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Entonces ya dices, joder, aquí hay que escarbar, pero bien a fondo, ¿no? Hay que escarbar a fondo para llegar a eso que realmente le puede gustar, ¿vale? Claro, cuando te están diciendo que no tienen idea, lo que te están diciendo es que muchas veces no se conocen ni siquiera a sí mismos, ni conocen qué aptitudes pueden encajar en ese mundo del trabajo, porque mi mundo, el que yo conozco, es el mundo de levantarme por la mañana, ir al instituto y luego pues ir con los amigos o las amigas de fiesta o salir por ahí, etcétera, ¿no? El mundo del trabajo es un mundo porque les tenemos en nuestra sociedad, a los chicos y chicas, les tenemos como muy metidos ahí en esa urna, digamos, tal, ¿no? Igual en otros entornos, pues sí que hacen prácticas laborales o en verano se van a cuidar o hacer algún trabajo, etcétera. Tienen más contacto con el mundo del trabajo. En nuestro caso, pues pocos son, ¿no? Los que realmente han contactado con el ámbito de la empresa. Entonces, autoconocerse es muy importante, ¿vale? El facilitarles ese campo. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar en el autoconocimiento? Bueno, por un lado, como os decía, existen test en Internet, que no hace falta ir muy lejos, que le ayudan al chico o a la chica a autoconocerse un poquito mejor. La importancia del contraste. Si tú le dices a tu hijo o a tu hija, ojo, pues yo creo que te puede ir bien este aspecto y tal, pues mira, no había caído, etcétera, ¿no? Porque igual a veces los chicos y las chicas no tienen un autoconcepto muy definido y muchas veces creen que son peores de lo que son en realidad, ¿no? Porque sobre todo aquellos que han ido mal en los estudios, como decíamos, ¿no? Piensan que es un desastre y que lo que me espera es, pues bueno, lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, el rescatarles en autoestima, el decirles, oh, pues tú también tienes competencias, ¿no? Que puede ser útil, ¿no? Y que realmente puedes encontrar un sentido, ¿no? A tu vida a través de tu trabajo, etcétera, ¿no? El otro ámbito del autoconocimiento es que reflexionen sobre lo que ellos saben hacer. Todos tenemos unas competencias, ¿vale? Todos somos buenos en algo y es bueno el descubrirlo, ¿no? Pues ¿en qué puedo ser bueno? Pues en habilidades, en conocimientos, en rendimiento. Y muchas veces yo les pregunto, cuando me dicen los chicos y las chicas, yo es que no tengo ni idea de lo que quiero hacer, no tengo ni idea. Entonces, el primer campo en el que intento que ellos me respondan sería en qué eres bueno en las asignaturas, ¿no? ¿Qué se te da bien en las asignaturas? Entonces ya te van diciendo, pues mira, a mí se me da bastante bien la tecnología, pues se me da bastante bien la física, el inglés también, aborrezco el lenguaje, etcétera. Pues tú ya puedes sondear qué tipo de profesiones están más vinculadas con esas áreas de conocimiento, ¿no? Con lo cual, tú dices que no tienes ni idea, pero igual a través de tus competencias conocemos campos de actividad donde tú puedes ser bueno, ¿vale? O sea, que en ese sentido, en qué soy bueno intelectualmente, me puede ayudar luego a elegir unos estudios más acordes con eso que yo soy bueno, ¿vale? O sea, que en ese sentido sí que sabes más de lo que crees, ¿no? O sea, que sí que puedes... ¿De acuerdo? Entonces, desarrollar competencias, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a desarrollar sobre todo competencias, no las del instituto, que esa ya va a aprender inglés, va a aprender matemáticas, lengua, historia? ¿Cómo podemos desarrollar esas otras que le permiten ser mejor persona en el sentido de tener cualidades personales que no solo valoran las empresas, sino que tú como ser humano te ayuda a madurar, ¿no? Decíamos antes, ¿no? Todas aquellas
experiencias que le ayuden a entrar en contacto con la realidad que existe ahí, ¿no? Pues que ahí fuera hay gente que sufre, hay gente que lo está pasando mal, hay gente que en un momento dado, bueno, igual tú puedes echar una mano, ¿no? Puedes igual aprovechar a echar una mano a este que lo lleva peor, etcétera, y te darás cuenta de que igual eso que te preocupa a ti tanto, que crees que eres un desastre, o que tú, que cada día que te levantas dices otra vez al instituto, vaya mierda, no sé qué, no sé cuántos, y descubres otra realidad y dices, joder, pues igual en el fondo soy un privilegiado, ¿no? Y, pues mira, puedo estudiar, etcétera, ¿no? Hay otra gente que lo pasa peor. E incluso yo puedo echar una mano a cambiar eso, ¿no? O, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con competencias lingüísticas, que salga de su entorno, ¿no? Que vaya a vivir una experiencia en un campo de trabajo, por ejemplo, donde tenga que aprender idiomas, o que tenga que estar en el extranjero ya a cierta edad, pues eso le va a enriquecer, le va a madurar, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, por ejemplo, pues muchos chicos y chicas están en equipos deportivos, en clubes de tiempo libre, pues ahí van aprendiendo a trabajar en equipo, a ser uno más, a organizarse, etcétera, ¿vale? Y por eso es muy importante, sobre todo ahora que tenemos esa tendencia a que nuestros chicos y chicas estén delante del ordenador en casa pasando horas con videojuegos y tal, el intentar animarles siempre a que hagan algo en equipo, ¿vale? Porque el equipo es una riqueza y vas a aprender mucho, ¿no? El asumir responsabilidades dentro de casa y del aula, ¿vale? A veces pasa que en casa asumen pocas responsabilidades, no están acostumbrados a hacer tareas, ¿no? Que son a veces un rollo, ¿no? Pues hacer la cama, limpiar, fregar, etcétera. Pero esas tareas forman parte de la vida y esas tareas son las que te van a ayudar también a valorar lo que tienes, ¿no? El plato de comida, lo otro, y decir, joder, pues esas tareas las hace mi aita o mi ama, pues joder, pues fíjate el trabajo que supone, yo aquí vivo como un señor o una señora, ¿no? Y luego también lo importante que es el que desarrollen hábitos de estudio, ¿no? Porque el que aprendan a aplazar la satisfacción inmediata, ¿no? Pues ya, oye, mira, pues yo igual ahora tengo que estudiar, aunque los colegas me dicen que salga a la calle, pues mira, yo tengo que ser responsable y sé que tengo que estudiar esta horita y media todos los días, etcétera, ¿no? Junto con hábitos de vida saludable, aprender a decir que no, etcétera. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, que no son pocas, ¿verdad? Ese tipo de actividades extraacadémicas son las que nos pueden ayudar, entre otras, a que nuestro hijo o hija pues vaya madurando, vaya conociendo otras realidades y vaya madurando como persona, ¿no? ¿Vale? Hemos dicho, ¿no?, que los tres campos más importantes son un poco lo que me gusta, en lo que soy bueno, y luego el tercer campo sería el tema de lo que me ofrece la sociedad, o sea, porque yo estoy en un contexto social, o sea, yo no puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Yo me tengo que circunscribir a lo que me ofrece la sociedad, a los estudios, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante también que nosotros conozcamos un poquito qué tipo de itinerarios académicos laborales le podemos ayudar también, ¿vale? Igual desde nuestro propio recorrido, porque nosotros tenemos una experiencia también laboral, etcétera, que nos puede ayudar. Conocer también dónde existen los nichos de empleo más significativos, ¿no? O si existen cursos, becas, claro. No puede caer todo esto la responsabilidad de nosotros, ¿no? Pero sí que le podemos decir, oye, ¿por qué no investigas un poquito en este itinerario académico? Busca en Internet información sobre esto o lo otro, ¿vale? Que igual a veces van a casa y dicen, pues mis amigos van a hacer no sé qué. Y a veces la tendencia espontánea a veces es, sobre todo cuando pasan del bachillerato a la universidad, es decir, bueno, como no lo tengo muy claro y mis amigos parece que se decantan por eso, pues yo voy a hacer eso también, ¿no? Entonces, para, a ver, esa decisión que estás tomando nace de una reflexión personal o es que te estás dejando arrastrar, ¿no? O te estás dejando arrastrar. Entonces, piensa, para y piensa qué es lo mejor para ti, ¿vale? Que tú tienes tu propio camino, tú eres un ser humano único y la sociedad espera lo mejor de ti y tú puedes aportar, pero tienes que ser tú, ¿no? O sea, no puedes hacer el camino de otros. Entonces, bueno, en ese sentido, el que la toma de decisiones tiene que ser un proceso, ¿vale? Y muchas veces, yo lo he vivido por experiencia cercana, puede ocurrir que un chico o una chica te diga, no, pues yo es que trabajar con personas o con alumnado de necesidades educativas especiales que tienen TEA o que tienen Asperger, yo es que eso no me gusta, yo es que eso no me veo, ¿no? Y luego resulta que pasado el tiempo, cuando esa persona entró en contacto con ese colectivo y tal, ¿no?, a través de voluntariado, etcétera, descubrió todo un campo y dijo, pues mira, y resulta que ahora está encantada, ¿no?, o está encantado como maestro en un centro y atiende a personas con discapacidad intelectual.
Con esto quiero deciros que a veces la toma de decisiones y las decisiones de nuestros hijos con 16 o 17 años son unas, pero con 20 o 21 o 22 pueden ser otras, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eso, lo que os decía, ¿no? Lo importante es que ese camino guarde pues cierta coherencia, ¿no? Lo importante es que no des ciertos tumbos, digas, bueno, te vas a encaminar por ahí, vamos a estudiar si realmente es una opción buena o que te ofrece lo positivo y lo negativo de esa opción y vamos encaminándonos por ahí. Igual a veces habrá casos en donde haya que hacer un plan A o un plan B, ¿no? Lo que decíamos de ser actor o ser actriz. Bueno, vale, yo no te voy a quitar la idea, pero sabes, el mundo que te vas a encontrar es un mundo muy difícil, complicado, etcétera. Igual que te interesa hacer un plan B. Ese planteamiento es distinto a decir, actriz, ni se te ocurra. Va. Igual resulta que nos estamos equivocando y resulta que es un chaval o es una chavala con una vocación de actriz, joder, que es su pasión. Sí que un elemento muy importante es, suelen decir que no existen salidas, sino que existen gente o individuos con salidas. Es decir, que al final sí que es verdad que si tú tienes una pasión, estoy hablando de pasión, que realmente te entusiasma una cosa y tal, es muy difícil que luego no la realices. Es decir, si te apasiona una cosa, vas a hacer todo lo posible por conseguirlo, ¿vale? Y en ese sentido, aunque el entorno no te ofrezca, sea un entorno complicado, ¿no? Pues igual solamente un grupo con mucha pasión llegan, bueno, pues puedes intentarlo también, ¿no? Porque igual en ese camino ayudas también a madurar, a reflexionar sobre ti mismo, aprendes cosas que te pueden ser útiles, ¿vale? Entonces, a veces sí que es muy importante el no cerrar el camino ya desde el principio, ¿no? Cuando empieza a dar un paso, no cerrárselo desde nuestra buena voluntad, porque decimos, si se va a pegar la castaña, que se la va a pegar, que no. Bueno, vamos a pensar un poquito, ¿no? Que sea él o ella la que realmente, desde un estudio sereno de las diferentes opciones, lo que me ofrece, los pros y contras, pues al final yo pueda optar, ¿vale? Porque yo en el instituto también me he encontrado muchas veces, ¿no? Con chicos y chicas que la ESO la llevaron justito, de estos que repetían algún curso, etcétera, y se estaban planteando la FP de grado medio. Pero en casa, le digo, pues chico, intenta el bachillerato por lo menos, ¿no? Intenta el bachillerato, que eso al final es no te va a costar tanto y tal. Y bueno, al final, pues bueno, un poquito por contentar las expectativas, etcétera, y sin ninguna gana, se meten a hacer el bachillerato o otra opción formativa. Y llega el mes de noviembre y resulta que el chico o la chica ya no se quiere levantar de la cama porque no quiere ir al instituto, porque el instituto no conecta con sus intereses ni con sus gustos y realmente lo ha hecho simplemente por satisfacer la expectativa o porque sus compañeros iban y él no iba a ser el tonto, entre comillas, de no ir a hacer bachillerato, ¿no? Entonces, ha forzado un camino que no era el suyo. Entonces ahí es muy importante siempre el escucharles, ¿vale? Porque aunque a veces nosotros nos gustaría, ¿no?, que emprendieran un camino, es muy importante porque luego, digamos, el camino erróneo nos trae consecuencias, porque yo desgraciadamente sí que he hablado con muchas familias que me dicen, ¿y qué hago ahora con mi hijo y con mi hija en el mes de noviembre? Que el tío, decir así entre comillas, en plan coloquial, pues que se levanta a las 2 de la tarde, que no quiere hacer nada, que está desmotivado. Bueno, pues hay que hacer en ese caso un plan B. El plan B significa, pues chico, este año, vale, el camino ha sido erróneo, pero hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Pues aprovecha el tiempo con idiomas, etcétera, ¿no? Algo que te enriquezca, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues sí que es muy importante el escuchar a nuestros hijos e hijas. Puede ser el caso. También se puede dar el caso del chico o la chica que no tenga mucha confianza en sí mismo y que piensa que el bachillerato va a ser la pera limonera, por decir, ¿no?, un ejemplo. Y luego resulta que no es para tanto, ¿vale? Entonces ahí es muy importante identificar los miedos que tiene la persona, ¿no? Si los miedos vienen fundamentados por una dificultad real, porque el estudiar no quiere, o sea, él quiere hacer algo práctico, algo que le lleve a un oficio con lo que gane un dinero, pues es claro de FP, ¿no? Es claro de FP, de grado medio, etcétera, o incluso igual tiene una vocación muy definida. Yo quiero ser soldador o soldadora. Y vale, pues es un oficio y es una profesión súper buena, que ganan un montón si son buenos. Es decir, pues venga, adelante, ¿no? No para todo el mundo tiene que ser el bachillerato ni la universidad, ¿vale? Pero también nos podemos encontrar con el chico que no tiene confianza en sí mismo y piensa que el bachillerato es la pera. No. Pero si tú has ido bien en la ESO, pues
bueno, intenta el bachillerato, es un nivel formativo un poquito más alto, seguro que puedes con ello. Quiere decir que al final sí que es bueno, cada caso pues es un mundo, ¿no? Como lo sabemos todos. Cuando hablábamos del tema de los itinerarios, fijaros, este es un poco el itinerario, yo no sé exactamente, claro, entre las personas que me están viendo y oyendo, pues habrá familias de todo, ¿no? Que tengan a sus hijos en cuarto, en tercero o cuarto de la ESO. Habrá otras que tengan a sus hijos en bachillerato. Entonces, fijaros, este es un poco el itinerario desde infantil prácticamente hasta la universidad. Entonces, el alumnado de cuarto de la ESO, es decir, que tiene 16 años, tiene que elegir entre hacer el bachillerato o hacer un ciclo formativo de grado medio, ¿vale? Y es una decisión que le puede suponer una serie, bueno, que es una decisión importante, ¿vale? Porque no solamente tiene que elegir lo que sería el ciclo de grado medio o el bachillerato, sino que según el tipo de bachillerato que haga, le puede influir luego de cara a la universidad. Es decir, que si yo elijo un bachillerato de ciencias sociales, pues sé que tengo prioridad para hacer unas carreras del tipo pues ADE, Derecho, dentro de ese campo, ¿no? Si yo elijo el bachillerato de Ciencias y Tecnológico, pues sé que tengo ya el camino hacia una ingeniería o hacia ciencias, etcétera, ¿vale? De tal manera que si yo quiero cambiar, si yo elijo un bachillerato de Ciencias Sociales y quiero cambiar luego a hacer una carrera de tipo tecnológico, me va a costar entrar porque no tengo prioridad, ¿vale? O sea que en ese sentido sí que es cierto que los chicos y chicas, nuestro sistema educativo ya con 16 años sí que nos está obligando, digamos, a elegir un camino que, bueno, que sí que te marca de cara hacia el futuro, ¿vale? Y en grado medio también, que es decir, los chicos y chicas que hagan el grado medio luego pueden acceder hacia la FP de grado superior, mediante un porcentaje generalmente, ¿vale? Fijaros, en este esquema lo he puesto aquí porque refleja bastante un poco cómo la FP en la tradición se ha visto siempre con rango más bajo que los estudios de bachillerato, ¿vale? Fijaros, ahí falta una flecha que es la que iría del título de bachillerato a ciclos formativos de grado superior, ¿vale? Es decir, una persona puede acabar el bachillerato y la única opción no es ir hacia la universidad, tiene que ir a hacer un ciclo formativo de grado superior. Puede hacerlo también, ¿vale? Pero a la hora de acceder al ciclo formativo de grado superior dependerá del tipo de bachillerato que haga para tener una prioridad u otra. De tal manera que si yo hago un bachillerato de ciencias, pues tengo prioridad para acceder luego a un ciclo formativo superior de ramas técnicas, por ejemplo, ¿vale? Siempre el tema de la prioridad depende siempre de las plazas. Si tú, por ejemplo, acabas el bachillerato y quieres hacer un ciclo formativo de grado superior, no hay problema de plazas, puedes entrar, ¿eh? Pero cuando hay problema de plazas sí que miran la modalidad de bachillerato que hayas cursado, ¿vale? Y bueno, en ese sentido el itinerario está por ahí. Y fijaros, sí que es cierto, si pensamos en un chico o en una chica de cuarto de la ESO, que tendría la opción de hacer el bachillerato o de hacer un ciclo formativo, fijaros que pueden llegar, los dos caminos llevan a la universidad en el supuesto de que la universidad sea los intereses de esa persona, ¿vale? De tal manera que incluso la gente que hace la FP tiene dos títulos, es decir, tiene un título de grado medio y un título de grado superior, ¿vale? Entonces, bueno, es simplemente hacer alusión a que nosotros como padres y como madres, aitas amas, pues sí que es importante que conozcamos un poquito el tema de itinerarios, ¿no? O que por lo menos apoyemos también toda la labor orientadora que hay en los centros, o que solicitemos alguna entrevista con la orientadora, con el orientador, para que nos explique un poquito y esto de los itinerarios y tal, ¿vale? Que no sea solamente la típica charla que se hace en mayo cuando ya está todo decidido y que ya casi no hay margen de cambio, ¿no? Es mejor ahora que estamos, sobre todo aquellos que estáis que vuestros hijos estáis en un periodo de cambio, o bien estáis en cuarto de la ESO o en segundo de bachillerato, pues bueno, tener información sobre el sistema educativo, las diferentes opciones, es bueno tenerlo ahora, ¿vale? Porque con tiempo pues la persona puede ir madurando, ¿no? Si me interesa esta modalidad de bachillerato o este ciclo formativo, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que conozcáis eso. Bueno, sí que me interesaba, y esto sí que antes me interesaba que conozcáis una serie de recursos que pueden seros útiles, ¿vale? A la hora de ayudar a nuestros hijos e hijas, pues qué tipo de recursos me pueden ayudar a mí también para buscar información.
y lo podemos hacer juntos con nuestro hijo y con nuestra hija. Entonces, la página fundamental a la hora de saber cuáles son los estudios que hay, etcétera, en el País Vasco es pues la página de educación del Gobierno vasco, ¿vale? Esa es un poco, ahí viene toda la oferta formativa que existe, el acceso a los ciclos formativos, a bachilleratos, modalidades, etcétera, ¿vale? Es una página súper amplia y que exige su tiempo de entrar y mirar y de tal, ¿vale? Luego, dentro de lo que sería la FP, hay una página específica a nivel así estatal que sería todo FP, es la página del Ministerio, que es una página muy completa, sobre todo para aquellos que quieran hacer FP. Y en el campo de la universidad, pues lógicamente la página web de la Universidad Vasca es muy importante, sobre todo en el apartado que viene acceso a la universidad, porque ahí os vienen las notas de corte de años anteriores, el calendario de acceso, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, claro, los que estáis aquí tendréis unos intereses muy heterogéneos, pero bueno, en cualquier caso, estas fuentes de información son básicas, ¿vale? Bueno, luego otro tema. Imaginaos que mi hijo o mi hija me dice, bueno, yo quiero hacer psicología, por ejemplo, ¿no? Está en bachillerato y dice, yo quiero hacer psicología. Pero me han dicho que no hay salidas, ¿no? Que es un rollo porque no hay salidas. Entonces, ¿dónde busco yo información sobre las salidas? Si realmente la gente que estudia eso se está empleando o no. Pues a veces existen una serie de recursos en Internet que son desconocidos muchas veces. Y es dentro de la página de Lanbide hay un banner, hay un link que dice que es el que aparece ahí, que hablas sobre la profesión, tu profesión. Entonces tú marcas el tipo de estudios que deseas hacer y te dice en los últimos años el tipo de contratación que hay, si es una contratación alta, baja o realmente pues ha sido, ¿vale? Entonces tú dices, pues pincho, pues en psicología y me dice cuántos contratos se han realizado en estos últimos años y si el nivel de contratación o el nivel de empleo es alto, bajo o nulo, ¿vale? Y lo que ocurre muchas veces es que igual tú pulsas en psicología, pero luego la psicología son los estudios, pero luego la profesión puede ser distinta. Tú puedes trabajar como psicólogo en un centro educativo o en un gabinete, etcétera. Entonces, cada una de esas profesiones tiene un nivel de inserción distinto, ¿vale? Igualmente, imaginaros que queréis saber un poquito la inserción laboral de los titulados de FP o de la universidad. Hay un apartado dentro de Lanbide que se llama Estadísticas, en donde aparece todo un informe completo de los que han acabado en la universidad en el año 2020 y te dice cómo han accedido a su empleo, si es un empleo que guarda relación con lo que han estudiado, incluso el salario que tienen, etcétera. O sea, que es una información muy completa para ayudar a nuestros hijos y decir, mira, esto que dicen que no hay trabajo, y pues vamos a contrastar con datos de la realidad, ¿vale? Vamos a ver si eso es verdad o no. Y siempre es muy importante no caer en los rumores, en lo que se dice, sino intentar contrastar con datos reales. Y ahí dentro de Lanbide pues tenemos dos herramientas súper majas que nos pueden ayudar, ¿vale? Aunque, digamos, nuestro hijo igual esté en cuarto de la ESO y todavía estudia una carrera y tal, nos parezca muy lejano, ¿vale? Igualmente también dentro de Lanbide existen, dentro de este link de estadísticas, existe el estudio de los que han acabado la FP. Los que han acabado la FP hace pues 2 años y te dice pues si se han colocado, incluso lo que ganan, etcétera. O sea que es una página, es un enlace muy majo, ¿vale? Entonces, bueno, a la hora de, imaginaos que nuestros hijos e hijas pues tienen ahora esa edad, que son adolescentes y tal, les estamos orientando para un empleo futuro que muchas veces ni sabemos lo que va a haber. O sea, dentro de 10 años, ¿quién sabe los trabajos que puede haber, ¿no? Es un mundo complicado, pero lo que sí sabemos son las tendencias, ¿no? Y lo que dicen los estudiosos, los que estudian el mercado laboral, las tendencias hay unas tendencias muy marcadas. Un poco van a tener trabajo y va a haber un trabajo grande. En todo el tema de la tecnología, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la automoción, la electricidad, la electrónica, la ingeniería artificial, la robótica, ¿vale? Todo el tema de la informática lo sabemos, Big Data, ciberseguridad, etcétera. El campo de la biotecnología, es decir, cómo aplicar la tecnología al ámbito de la investigación, de la medicina, todo eso muy importante. El tema del marketing.
la logística. Fijaros, estamos en un mundo global y hoy en día nos encontramos en la frutería productos de Chile, de Perú, etcétera. La logística es muy importante, técnicos en logística, energías renovables también, todo lo que tiene que ver con tanto estudios de FP como de universidad vinculados con ese ámbito también. Y lógicamente, como vamos hacia una sociedad, digamos, más mayor, más envejecida, etcétera, todo lo que tiene que ver con el cuidado de personas. Estamos hablando de la rama sanitaria, psicología, pues también fisioterapia. Las ramas sanitarias pues tienen un buen perfil y el campo del ocio, porque a futuro se prevé que vamos a trabajar menos, en principio menos días, y que va a haber más tiempo de ocio. Eso es lo que se dice, luego la realidad, bueno, pero oficios vinculados con el ámbito del ocio y tal, ¿no? Vale, pues esas tendencias pues están marcadas, ¿no? Y en el campo específico de la FP, pues yo os diría que donde hay pleno empleo, digamos, sobre todo aquí en Euskadi, yo creo que a nivel nacional también, en las ramas tecnológicas, pleno empleo, es decir, todo lo que tiene que ver con la electricidad, la electrónica, el mantenimiento industrial, todo lo que tiene que ver con los ciclos de instalación de aire acondicionado, gas, calefacción, informática, por supuesto, también bien. Es decir, en FP las ramas tecnológicas, electricidad, electrónica, tienen un futuro enorme, que yo he estado en el instituto y muchas veces estaban colocados todos al 100%. Todos los que estudiaban en las ramas tecnológicas, pues se colocaban. Puede ocurrir que nuestro hijo o nuestra hija no vaya por ahí. Pues oye, no va por ahí, no pasa nada. Hay que encontrar el hueco donde tú veas que te puede interesar también, ¿eh? Vale, luego también hay otros campos que con buena inserción, por ejemplo, el tema de la restauración, administración y finanzas también se colocaban bastante bien, comercio, ¿vale? O sea que digamos que las ramas tecnológicas son las que más pitan. Todos sabemos por la tele y por la información pues que hacen falta ingenieros, técnicos, sobre todo, ¿no? Ese campo es muy interesante y bueno, pues la verdad es que ahí las tendencias dicen que no van a faltarte trabajo, ¿vale? Bueno, y luego, ¿qué tipos de recursos nos pueden ayudar que están también en Internet y que pueden sernos útiles, ¿vale? Pues, por ejemplo, para el tema del autoconocimiento, hay una serie de herramientas, yo he puesto aquí 3, que les pueden ayudar. Por ejemplo, hay una herramienta que sacó Adecco, que es, hacen una reflexión sobre qué te gusta a ti hacer en el tiempo libre. Imaginaos, pues a mí me gusta pues, estar con el perro, sacarla a pasear, o me gusta estar en un club de tiempo libre, etcétera. Y a partir de ahí sacan características de personalidad que te pueden ayudar a la hora de visualizar también qué tipos de empleo pueden estar relacionados con esas competencias tuyas, con lo que te va, ¿no? Porque lo ideal sería que lo que te gusta, aquello en lo que te dedicas tiempo, pueda ser la profesión, ¿vale? Entonces, es un documento que lo podéis leer con vuestros hijos e hijas y va apareciendo, bueno, pues los que le gustan tienen aficiones musicales o los que le gustan, pues eso, que pasear o estar con animales o los que les gusta estar en un club deportivo, tal, etcétera. Y de ahí sacan características de personalidad vinculadas o que se pueden vincular con el mundo de la profesión. Luego hay otra página web que elaboró un compañero nuestro de Aragón, se llama TFP20. Ahí, en esa página web que tienen que registrarse, hay una serie de cuestionarios para valorar, para que la propia persona evalúe sus competencias, sus intereses, valores, etcétera. Entran, se registran y ya está. Sería tfp20.es, ¿vale? Es una plataforma gratuita. Y luego la Fundación Bertelsmann y creó una herramienta muy interesante que se llama MyWayPass, ¿no? Es una herramienta lúdica, de tal manera que la persona va entrando en una serie de retos y tal, con un ambiente como si fuera un poquito de juego, de tal manera que mediante esos juegos el alumno, la alumna o el hijo o la hija pues va descubriendo cosas de sí mismo, sus intereses, en lo que es más fuerte, en lo que es menos, etcétera, ¿vale? Si a tu hijo o a tu hija le interesa el tema específico de la FP, hay una página web que se llama fpvide.com, junto con la página del Ministerio de FP, donde aparecen una serie de cuestionarios donde le van a informar sobre el campo de la FP, ¿vale? Hay unos cuestionarios de intereses vinculados con la FP y luego hay muchísima información sobre cada ciclo de FP. Ahí tiene vídeos, tiene información sobre las salidas, etcétera, ¿vale?
También dentro de del tema del autoconocimiento hay otra herramienta muy sencillita que es la que he puesto aquí donde pone recursos TIP para elegir estudios, que sería el GR. El GR es un cuestionario de una plataforma que se llama EducaWeb, que a través de una serie de cuestionarios también le van ayudando a la persona a descubrir sus intereses. Son unos cuestionarios, en este caso, pues que duran 20 minutitos así, y que le ayuda a la persona a interrogarse sobre lo que le gusta, lo que le atrae, etcétera, ¿vale? Y luego en el tema de los móviles hay una app que se llama App Vocacional, que también la pueden descargar con una serie de preguntas también sobre sus intereses, su vocación, etcétera. O sea que, como veis, sí que existen herramientas. Claro, este tipo de herramientas siempre es bueno el contrastarlo con un profesional, ¿vale? Yo sí que os diría que intentaréis siempre entrar en contacto con el orientador o la orientadora del centro. Decir, oye, mira, pues hemos hecho una serie de herramientas y tal, parece ser que el chico o la chica se inclina por esto, pero es muy importante el contraste con un profesional, con alguien del centro, con un orientador o orientadora, para que le dé ese contraste, ¿no? Igual que con los tutores, ¿vale? O sea, que en ese sentido estas herramientas pueden ser útiles, pero tienen un poquito el valor que tienen como una ayuda, ¿vale? Nunca hay que pensar que esto es lo definitivo y demás, ¿vale? Bueno, y lo que os decíamos antes, ¿vale? Ya voy un poco acabando. Hay una estrategia que en mi caso yo creo que ayudó y yo la recomiendo mucho. Hemos dicho antes que a veces lo que nos ocurre a nuestros hijos e hijas es que el mundo de los estudios y el mundo del trabajo está muy separado, ¿vale? Entonces sí que es bueno que intentemos contactar con gente que esté trabajando en el oficio que le interesa a mi hijo o a mi hija, ¿vale? Imaginaos que le interesa, pues lo que decíamos antes, ser soldador, soldadora, o ingeniero, o médico, o médica, tal. Entonces sí que sería muy interesante que ese chico o que esa chica pase un día de trabajo con la persona que está in situ, en su puesto de trabajo, ¿vale? De tal manera que te dé una información veraz sobre lo que hace en el día a día. E incluso que el chico o la chica vea, pues en el día a día, fíjate, reciben llamadas, atiéndenos, se dedica a esto, lo otro y tal. El que viva la experiencia de estar, pues un día, si puede ser, en su puesto de trabajo con ese profesional o con esa profesional, pues le puede ayudar mucho, ¿no? Yo, una persona de mi entorno, pues en un momento dado se planteó el tema de la logopedia y yo le acerqué a una persona que conoce ese campo de la logopedia y estuvo durante un día viéndole cómo te trabajaba, qué tipo de casos atendía, etcétera. Y le ayudó a decirme, mira, yo eso no me gusta, no me gusta. Vale, pues oye, bien, ¿no? Y que decía, a veces puede ser sobre todo en cosas que ellos tengan dudas y muchas veces tienen una visión un poco idealizada, ¿no? Yo en mi experiencia profesional hay muchísimos chicos y chicas que quieren ser bomberos, ¿no? Piensan que bomberos pues eso, que es una cosa impresionante, que se lo pasan la bomba de bien y tal. Oye, ¿por qué no charlas un día con un bombero, una bombero y que te diga un poco el día a día? Y a ver si tienes suerte y le acompañas un día a su puesto de trabajo y que se enrolle un poquito y estás con él, pues un día, pues un poco allí, conociendo lo que hacen y tal. Y entonces vas a contrastar si eso que tú crees que hace un bombero coincide con la realidad, ¿no? Entonces ese contraste es fundamental, ¿vale? Porque eso le va a ayudar mucho y salen más maduros. Hay centros, de hecho, que tienen programas de ese tipo, ¿no? Donde llevan a sus alumnos durante una semana a conocer un entorno laboral. Eso está súper bien, ¿vale? Y todavía aquí en el País Vasco sí que había un programa interesante, pero por falta de financiación lo quitaron y tal, en fin, esas cosas, ¿no? Y invertir en ese tipo de cosas, de orientación, es fundamental, ¿vale? Y yo voy a decirlo porque en los centros de FP, por ejemplo, no en todos los centros de FP de Euskadi existen orientadores, ¿vale? Y es una pena que a estas alturas, pues que esa figura que ayuda, que ni siquiera esté en todos los centros, ¿no? Es una cosa un poco lamentable, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, tenemos que intentar con lo que hay, intentar tirar hacia adelante, ¿vale? Entonces, y todo lo que sean experiencias también de tipo prelaboral, ¿no? Pues que se anime, ¿no? Pues, oye, que en mi instituto se va a organizar un viaje de estudios, oye, pues entra dentro de la comisión que se encargue de eso, ¿no? Venga, y entra en la gestión para que veas un poco lo que supone eso, de llevar cosas y tal. El que dice eso puede decir otras cosas, ¿no? O participa en una experiencia que te obligue un poquito a conocer el mundo del trabajo, ¿vale? Fundamental, que se acerquen a eso.
o en el verano vas a trabajar unas horitas. El voluntariado sí que viene bien en ese sentido también, porque conocen el mundo del trabajo, además de aportar algo al cambio social también, ¿no? ¿Vale? Entonces, una vez que ya la persona conoce un poquito, ha reflexionado sobre sí mismo, sus competencias, etcétera, es muy importante hacer lo que sería un DAFO, quiere decir, ver qué debilidades y fortalezas tengo, porque igual tengo debilidades en lo que quiero hacer, igual tengo debilidades en los idiomas. Oye, pues igual me tengo que poner las pilas y tengo que hacer inglés, etcétera. O lo que yo quiero hacer me obliga un poquito a machacar un poco más las matemáticas y tal. O lo que yo quiero hacer, pues bueno, pero sin embargo igual tengo unas fortalezas, ¿no? Oye, pues esas las voy a poner en valor. Es decir, las debilidades y fortalezas serían personales y las amenazas y las oportunidades serían del entorno. La oportunidad puede ser pues, que va a haber a medio plazo muchas jubilaciones, igual puedes encontrar un trabajo en eso que ahora igual es más complicado. Y la amenaza que puede ser, oye, pues igual hay mucha competitividad, ¿no? Con lo cual, para llegar a ese puesto de trabajo me tendré que poner las pilas y ser serio, sistemático, estudiar, etcétera, ¿vale? O sea que la toma de decisiones, lo ideal sería cuando ha habido un proceso de reflexión, ¿no? De cómo soy yo, mis competencias, lo que me ofrece el mercado de trabajo, y a partir de ahí sentarme y decir mis debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿vale? Y a partir de ahí decir, mira, pues me interesa seguir por este camino, ¿no? ¿Vale? Es un poquito... Y bueno, aquí he puesto una manzana partida, ¿por qué? Porque a uno que conoceréis un cuento de una manzana, es ya para acabar, que la voy a adaptar un poquito a este ámbito, ¿no? Es un cuento que dice así, ¿no? Pues que había una vez una manzana que estaba muy triste, ¿no? Porque estaba dentro de un árbol y esa manzana miraba al cielo y decía, jo, esa estrella, ¿cómo me gustaría ser como esa estrella de ahí, ¿no? Que está en el firmamento, emite una luz maravillosa, se mueve, tiene una perspectiva fenomenal, ve lo que pasa en la tierra, etcétera, y yo estoy aquí pegada a un árbol, lo único que veo es la tierra, qué vida más penosa tengo, etcétera, ¿no? Se decía eso la manzana, ¿no? Y bueno, al cabo de unos días, pues resulta que vino allí una familia con un hijo y el padre pues le dio la manzana a su hijo y la partió por la mitad, ¿no? La partió la mitad y el niño al ver la manzana dijo, ahí va, es una estrella, ¿no? Dijo, ¿vale? Entonces, bueno, este es un cuento, ¿no? Un cuento que nos enseña un poquito a la mirada, ¿no? A educar la mirada, es decir, tanto la que damos hacia nuestros hijos e hijas, porque a veces nuestra mirada somos así, ¿no? Nos fijamos más en lo que les falta que en lo que tienen, ¿no? Y educar la mirada del propio chico y chica hacia sí mismo, ¿no? Es decir, soy un desastre, penco, no valgo para nada. Bueno, pero si tú tienes esa estrella ahí, ¿no? Vamos a descubrirla, vamos a sacarla a flote, porque no tengas esa mirada tan negativa de ti mismo. Tú tienes valores, tienes cosas, igual intelectualmente no eres el número uno, pero tienes otras cosas en las que puedes aportar, etcétera. Entonces, nuestra labor como familia sería ayudarles, ¿no? A que esa estrella que tienen, a que la pongan en valor, que encuentren ese camino para que puedan lucir, ¿vale? Para que digas, jo, y realmente pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Aunque a veces el día a día nos queme y haya días que les mataríamos y que petardo de chaval o de chavala y tal, pero digamos, el horizonte tiene que ser esa estrella, ¿no? Este chaval, esta chavala, yo tengo que aportarle y tengo que darle confianza y igual no solo confianza, igual también le tengo que decir hasta aquí, ¿no? Porque eso también le va a ayudar, ¿no? Pero el no perder la referencia de esa estrella, ¿no? Que se lo crea esa persona también, ¿vale? Y bueno, eso es un poquito la idea. La charla da para mucho, solamente los itinerarios académicos darían para otra charla entera, etcétera, pero bueno, el objetivo era, pues bueno, daros una serie de sugerencias y bueno, y con la esperanza de que os haya sido útil. Eso es un poquito, ¿vale? Perfecto. Eskerrik asko, Ernesto. Oso interesgarria izan da. A continuación vamos a dar paso a las preguntas que nos quieran hacer los que están aquí en sala y las que nos han ido realizando a través de Zoom y si quieren hacer alguna más. Si queréis hacer alguna pregunta, si no doy paso a alguna, voy dando paso, ¿vale? Nos preguntan, buenas tardes. ¿Hay en el acceso a la universidad un cupo específico para los que acceden desde
ciclos formativos de grado superior, ¿cuál sería la manera de inscribirse? Exacto, sí, bueno, esa es una pregunta muy típica en el sentido de que sí que es verdad que hace unos años sí que existía como un cupo, ¿no? De tal manera que los que entraban a la universidad desde los ciclos formativos se les reservaba un cupo, pues un 20%, un 10%, etcétera. Desde hace unos años ya no es así, sino que entran con la nota de los que vayan por la prueba de evaluación de acceso a la universidad. De tal manera que un chico o una chica, imaginaros, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginaros que ha hecho un ciclo formativo de grado superior de la rama de electricidad y quiere hacer luego pues una ingeniería en la misma rama. Él puede entrar directamente a la universidad si la nota de corte que tiene en el ciclo formativo se lo permite. Imaginaos que la nota de corte en el ciclo, o sea, en la universidad, perdón, imaginaos que la nota de corte en la universidad para acceder a una ingeniería eléctrica pues es un 7 y él ha sacado o ella ha sacado en el ciclo formativo un 8. Entra directamente a la universidad, ¿vale? El problema está en cuando la nota que tú has sacado en el ciclo formativo es más baja que la nota de corte de la uni, entonces no te queda otro remedio que entrar a acceder a la prueba de acceso a la universidad, examinarte de alguna asignatura para subir nota. De tal manera que si tú en el ciclo te has sacado un 8, pues puedas subir nota examinándote de algunas asignaturas de selectividad, de tal manera que te suba esa nota y en lugar del 8 pues tengas un 10, ¿vale? Entonces me pregunta la persona pues eso, la manera de inscribirse. En el País Vasco la inscripción se hace igual que el resto, digamos, de alumnado de bachillerato. Quiere decir que hay una preinscripción que normalmente el proceso suele empezar a partir de enero o febrero, pero la inscripción se realiza siempre a través de los centros educativos, ¿vale? O sea, que son los centros los que le van a decir el plazo de preinscripción, cómo hacerlo, etcétera. Y la preinscripción la suele hacer la propia persona. Entonces, resumiendo, si ese chico o esa chica, la nota del ciclo formativo es más alta que la nota que suelen pedir en el acceso de la universidad, puede entrar directamente. Y si no, tiene la opción de presentarse a alguna asignatura de selectividad para subir nota, ¿eh? Pero la inscripción en ese sentido tranquila porque desde los centros os van a decir los plazos y demás, ¿vale? Gracias. Otra pregunta. Si nuestros hijos no tienen claro qué quieren hacer, ¿qué podemos hacer los padres para orientarles? Creo que hay alguna otra que se va a conseguir la forma de presentación. Igual hay una pregunta sobre, digamos, si se va a acceder a la presentación, al PowerPoint. Vale, sí. La presentación la vais a poder, la vamos a tener en nuestra web y además decía, perdón, que la presentación va a estar en nuestra página web. Y también va a estar en el canal de YouTube de Iruquide. Entonces se va a poder ver en cualquier momento. Perdona, si me habías preguntado, sí que... Sí. La otra pregunta. Si nuestros hijos no tienen claro qué quieren hacer, ¿qué podemos hacer los padres para orientarles? Nosotros tenemos experiencia en carreras universitarias más tradicionales, cuando ahora parece haber más futuro en carreras de reciente creación que apenas conocemos. Claro, es un poco lo que decíamos, ¿no? Cuando nuestro hijo o hija pues está en una inseguridad tal que no lo tiene muy claro, yo lo que suelo hacer, ya os decía, el primer paso que hago es indagar un poco en los estudios, ¿no? ¿Qué se te da bien? Y estoy seguro que no todo se le da igual de bien o igual de mal. Es decir, estoy seguro que en alguna asignatura destaca, ¿vale? Pues me gusta especialmente biología o me gusta especialmente matemáticas y lengua. Entonces, intentar desde ahí ver qué tipo de estudios pueden estar más especialmente relacionados con esas ramas, ¿vale? Y luego también un poco investigar, ayudarle lo que decíamos antes, ¿no? El autoconocimiento, que reflexione, que haga una serie de cuestionarios, decíamos antes, ¿no? Que reflexione sobre sus cualidades, etcétera. Y luego una labor muy importante es la investigación. ¿Qué nos ofrece el mercado de trabajo? ¿Qué tipo de oficios tienen mejor y peor cualificación, etcétera? Pero yo empezaría sobre todo por el tema de las asignaturas que nos van bien. Y luego hay otra pregunta muy interesante que es, ¿a ti en el oficio futuro te gusta más estar con la gente o trabajar en algo más técnico, ¿no? Ahí sí que nos puede diferenciar, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, a mí lo que me gusta es el trabajar con las personas. Pues ya estamos vinculando campos de actividad que pueden ser quizás sanitario
o puede ser tema comercial, etcétera. Pero si te dice, no, a mí lo que me gusta realmente es no sé qué, pero lo que se me da mejor es lo manual, lo técnico. Me encanta la mate, la física, pero odio la historia, la geografía. Pues ahí ya tienes un perfil ya vinculado con las carreras técnicas o con los ciclos formativos técnicos, ya hemos avanzado algo, ¿vale? Entonces, digamos que ese proceso no es de la noche a la mañana, sino que tienes que ir poco a poco indagando y lo que decíamos, ¿no? Investigando, ¿no? Qué tipo de oficios me pueden interesar más o menos. Afortunadamente ahora en Internet tenemos muchísima información, el problema a veces es de filtrado, ¿no? Que realmente las fuentes que lean sean fidedignas, que no se fíen de un youtuber de no sé qué o de un compi de cuarto de DBH que dice que vaya palo a hacer no sé qué. No, a ver, vamos a situar cada cosa en su contexto y que la información sea fidedigna. Entonces, bueno, pues el contacto con la orientadora del centro, con el orientador, hay pruebas que se pueden hacer que te ayudan a discernir y luego pues se tiene que ver desde la perspectiva de que es algo que puede llevar un cierto tiempo, incluso hasta meses, ¿no? El descubrirlo, ¿vale? O sea, que hay que tomárselo un poquito con calma, pero hacer cosas un poquito en esa línea, ¿vale? Que se conozca a la persona a sí mismo y que descubra lo que hay en el mundo por ahí, ¿no? Y poco a poco pues vaya sintonizando, ¿no? Vale. Bueno, nos comentan, están diciendo muchos que les parece muy interesante la charla, así que te agradecemos mucho que sí, porque ha habido hay más de 150 personas y bueno, les está pareciendo muy interesante. Muy Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen, bueno, sí, muy interesante, gracias. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos quieren estudiar algo que nosotros creemos que no va a ser capaz de conseguir? Claro, este es un tema muy delicado, ¿eh? Porque yo he estado en sesiones de evaluación en donde decíamos, este chico de bachillerato, de primero de bachillerato, este chico no es de universidad. Este chico se le ve, no trabaja, es bastante vago, a veces falta y tal. Nada, que la universidad ni se lo plantee, que haga una FP. Y luego resulta que ese chico, cuando tienes 15 años, pues tienes 15 años o 16 o 17, y resulta que al año siguiente maduras o al siguiente y resulta que ese chico que tú pensabas o esa chica que tú pensabas que nada, que la universidad nada, resulta que ha dado un cambio, ha madurado y resulta que se plantea la universidad y tal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lanzamos expectativas de decirle tú no vales para, ¿no? Porque ya digo, yo he tenido muchos casos de chicos y chicas que incluso lo llevan mal. A mí me dijeron que no podía ir a la uni, pues les he demostrado que he podido hacerlo y tal, ¿no? Con esa rabia y tal, ¿no? Y claro, muchas veces lo que pasa es que los chicos en su desarrollo madurativo y las chicas pues lo pasan mal, tienen etapas malas y momentos que no se encuentran ni a sí mismos, están súper caóticos, el mundo de los estudios ocupa un lugar muy secundario, pero hay momentos que dan ese paso de maduración y tal, con lo cual, hombre, si el chico se plantea una cosa que es intelectualmente muy complicada, etcétera, y es un chico con muy malos hábitos de estudio, etcétera, pues bueno, hay que intentar recomponerle y decir, mira, a lo que aspiras supone esto y esto. Yo no te voy a decir que no lo hagas, pero analiza bien lo que vas a hacer, es decir, y analiza los pros y los contras. Si quieres hacer esto, tienes que pasar por esto, tienes que sacar el matemáticas buena nota, porque la base es de matemáticas potente para esa carrera, física también imprescindible para hacer no sé qué, o imagínate que quieres hacer derecho, pues si quieres entrar a derecho tendrás que potenciar mucho el tema igual de lengua, etcétera. O sea, más que el decirle no lo hagas, el planteárselo como un reto. Yo no te voy a decir que no lo hagas, pero el reto está ahí, ¿eh? Y si lo asumes, tienes que asumirlo como un reto y adelante, y vas a tener que hacer cambios en tu vida muy significativos. Ese mensaje le pone la responsabilidad a él y no tanto al padre o a la madre. Ya, tú siempre me estás diciendo que no puedo, que no valgo y tal. Siempre igual. No, yo te estoy diciendo lo que hay, ¿vale? Que te puedes encontrar con esto y luego tú lanzas un poco ese camino, ¿vale? En ese sentido, y luego por lo que os decía, ¿no? Yo he conocido muchos casos de chicos y chicas que luego han ido a la universidad y que en bachillerato les dijeron que no, que ni lo intentaran, ¿no? Entonces es un tema muy complicado porque las personas somos distintas y no es lo mismo cuando tienes 16, 17 años que con 20, 21, etcétera, ¿no? Vale, luego hay otra. Los chicos y chicas tienen idealizados los puestos de trabajo asociados a los estudios, pero la realidad es muy diferente. ¿Cómo abordamos esta cuestión a la hora de orientarles sobre los estudios a realizar? Eso es un elemento muy importante, ¿vale? Entonces, la idea fundamental, si se puede, ¿vale? El intentar
contactar con gente que ya está en el oficio, de tal manera que pueda pasar una jornada, algunos días con ellos, o si no es posible, porque las condiciones no se dan, hablar con la persona y le digo, pues mira, yo estudié medicina, soy médico y, joder, pues sí, la medicina es muy bonito, me apasiona, pero antes tuve que pasar el MIR, me supuso estar, bueno, primero la carrera, estudiaba como media 5 horas y luego estuve preparando el MIR, que me llevó también otro año centrado. Entonces eso lo que hace es que el chico o la chica vea, vale, eso es ideal, pero es que me va a exigir esto otro, ¿vale? Entonces le bajas un poco a la realidad, ¿vale? Y le dices, bueno, pues es lo que me va a suponer, ¿vale? Entonces es imprescindible, cuando solamente conocemos de un oficio, pues una idea muy aproximada y tal, el contraste con el que está ejerciendo ese oficio para que lo vea, ¿no? Yo me acuerdo también, pues, que llevé en un momento a mis hijas y tal, pues a conocer a una ingeniera que trabajaba en una empresa de alineación, ¿no? Oye, pues quería conocerlo, estuvimos un día con ella charlando, etcétera, etcétera, y la gente se presta, que decir, normalmente la gente que es más responsable presta, claro, tienes que elegir a alguien que le guste el oficio, claro, una persona que le guste y que le dé la transmisión veraz de lo que supone ese oficio, claro, porque si contactas con alguien que está amargado en su oficio, etcétera, pues te va a decir, mira, esto ni se te ocurra, esto es un desastre, pero tiene que ser alguien, oye, que le guste y que realmente transmita una visión objetiva. Y esa visión objetiva solamente se la va a dar el contraste con los que lo están ejerciendo, ¿vale? Y luego aparte información, claro, pues recabar información por internet, etcétera, incluso con profes del instituto, etcétera. Oye, tú hiciste lengua y tal, que me han dicho qué tal esto, ¿tú cómo lo ves? O tú hiciste educación física y tal, y esto está complicado, ¿qué me recomiendas? ¿Qué? O sea, que dentro de los institutos hay gente con muchos perfiles, es decir, que a veces no hay que ir muy lejos, ¿eh? No, simplemente a veces contactar con un profe que ha hecho una carrera determinada y que te puede situar un poco en la realidad, ¿no? Decir, no, esto supone esto, chico, y si quieres conseguirlo, pues ya sabes, ¿no? Gratis no hay nada en la vida. Si quieres conseguir este objetivo, pelea por él, pero te va a suponer esto, esto y esto. Vale, pues ya sé lo que hay, ¿no? Entonces ya opto, digo, pues mira, pues sí o no. Vale. Una última pregunta. No sé si alguno en sala quiere realizar alguna pregunta a Ernesto. Vale. A ver. Mi hija está a punto de acabar sus estudios universitarios y tiene una actitud muy pésima viendo el mercado laboral de hoy en día. ¿Algún consejo? Ya, claro, yo no sé exactamente lo que ha hecho la chica, pero ojo, yo diría que, hombre, el mercado laboral está mal desde el punto de vista del salario, eso es una evidencia. O sea, la gente joven se la explota, o sea, a través de becas, a través de tal, salarios de 1.000 euros, de 1.200. Pero eso lo tienes que ver desde la perspectiva un poquito en el tiempo. Es decir, que si yo voy a acabar la universidad y me voy a hacer un máster, puede ser un máster que sea muy interesante y que te puede incluso abrir puertas, ¿no? De tal manera que si ese máster que vas a hacer es un máster muy, muy profesionalizante, te va a abrir puertas, ¿vale? Entonces, es muy importante que, aunque puedas pensar que el mercado de trabajo está mal, por otro lado, sí que hay muchas oportunidades. Es decir, con respecto a hace 30 años, por ejemplo, ahora la gente joven tiene más oportunidades. ¿Por qué? Porque incluso el mercado de trabajo, decíamos antes, ya no es mi localidad. El mercado de trabajo es el mundo entero. Es decir, claro, depende de cómo seas tú también, pero igual en un momento te puedes plantear, oye, ¿pero por qué no voy a trabajar en Inglaterra o en Francia o tal? Mejoro mi nivel de idiomas y adelante, ¿no? Claro, otro tema es si la persona pues no se plantea salir, etcétera. Pero bueno, yo siempre digo, si eres bueno en lo tuyo, si eres buena en lo tuyo, vas a encontrar. Quiere decir, si eres una persona, las empresas están demandando gente responsable, que se implique, etcétera. Y hacen falta puestos de trabajo en casi todos los oficios, hace falta gente. O sea que no hay más que ver la tele, desde camareros hasta ingenieros, por ejemplo, hace falta. Es decir, que el mercado de trabajo puede ser X, ¿vale? Y lo que nos llega pues puede ser malo, pero tú vas a ir a una empresa concreta, tienes un currículum que seguro que es un currículum bueno, le vas a echar ilusión, ganas, esfuerzo y vas a encontrar ese hueco, ¿vale? O sea, que tienes que creer en ti, ¿vale? O sea, es un poco el mensaje número 1. El mercado de trabajo, pero eres tú la que va a buscar trabajo y vas a darlo todo.
Y si transmites eso y si tienes buena formación, ofertas de trabajo tendrás. Te costará más o menos, te costará llamar a muchas puertas, pero si crees en ti, con buena formación, etcétera, adelante, ¿vale? O sea que hay que romper el pesimismo ese que a veces también existe en la universidad, de que todo es una mierda, de que si no hay enchufes, que tal, que está todo muy mal, es que no es verdad, o sea, que no es verdad. Que hay cantidad de oficios que no se cubren, que las empresas están demandando puestos de trabajo que no se cubren, sobre todo en las ramas técnicas. Es que no existe el paro en las ramas técnicas. Incluso en la enseñanza no hay profes de lengua, de latín, no hay profes de filosofía, o sea, y nadie estudia eso y sin embargo tienen buenas salidas laborales. O sea que yo creo que, sintetizando, pon la confianza en ti misma que lo vas a conseguir, ¿vale? Si tú crees en ti misma, adelante, ¿vale? Porque eso es un poco la clave. Yo estoy convencido de eso, vamos, que si pones ilusión, ganas y seguro que lo has puesto, el puesto de trabajo va a ser para ti. Te va a costar un poquito más o menos. E incluso existen ahora empresas que se rifan a los titulados, ¿eh? Quiere decir que les ofertan trabajo incluso antes de acabar. Estamos hablando a veces de ingenierías, de tal, alumnos y alumnas que están en cuarto de ingeniería y ya les llaman las empresas, les quieren coger, etcétera. No, yo es que quiero hacer un máster y tal, ¿vale? Entonces, no, claro, todo depende al final de lo que haya estudiado, porque sí que es verdad que no todas las carreras tienen las mismas oportunidades, ¿no? Pero si crees en ti, adelante. Quiero decir, yo tengo mucha... y vas a tener oportunidades, eso seguro, ¿no?